Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hablamos con Mauricio Sieleniek, el director del mensuario. ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien, ¿cómo te va, Alejandro? Encantado de poder hablar y estar con tu audiencia. Encantado igualmente, estamos muy bien. Vamos a recordar, antes de comenzar esta edición de hoy, la página web del mensuario Identidad, que es mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay, para que puedan acceder a través de la web a su mensuario. Bien, Mauricio, vamos a hablar hoy de los cambios que se están produciendo actualmente a nivel mundial. Y concretamente vamos a centrar el foco en la nueva presidencia. En la Casa Blanca se ha establecido Donald Trump. Hace escasos días tomaba posesión después de estos meses como presidente electo. Y bueno, nos va a hablar un poco, Mauricio, desde Mensuario Identidad, esos cambios mundiales, esas derivaciones de pensamiento, de situaciones sociales, tanto en Europa como en otros países, que puedan haber llevado a esta elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Bien, la primera impresión que produce Trump es un temor, un miedo a algo xenofóbico, a una verborragia que tiene y que dice cosas que de alguna forma lastiman, una ilusión que de repente puede servir a Israel y en realidad genera un exabrupto. Nuestro expresidente Sanguinetti se expresó en la prensa el día de ayer que los Twitter que produce Trump son verborrágicos, son expresiones agresivas, violentas, y que se tiene miedo naturalmente que eso provoque una situación xenófoba y algún acontecimiento racista. Y es natural que como nosotros, como pensamiento humanista, nos genera muchas interrogantes y temores. Pero por encima de eso, algo me dio para pensar cómo interpretar esto. Porque, primero, antes de decir esto, voy a relatar algo chiquito. Acá en Punta del Este, en Uruguay, el mayor balneario que tenemos en nuestro país, está repleto de gente como nunca, extranjeros de todos lados. Trump tiene inversiones hechas, y al lado de un edificio de su inversión hay un cartel gigante puesto en hebreo, en inglés y en español, que habla que la capital de Israel va a estar la embajada americana, y entonces habla de la alegría que significa que Jerusalén es la única capital de Israel. Naturalmente eso exacerba los nacionalismos. Eso naturalmente que a cualquier judío le gusta, le genera la duda si eso trae paso más guerra, pero apareció en el balneario más importante. Estamos en plena temporada. A la vez puso a su yerno judío como asesor, y a la vez tiene algunos amigos que tenemos dudas si nos antisemitas. Qué difícil es en este momento dar un matiz de esto. Sin embargo, yo les voy a decir que escuchando a Zygmunt Bauman, una grabación con Javier Goma, un sociólogo, ellos decían, no necesariamente sobre Trump, estoy diciendo en general, que la historia y el futuro es imprevisible, y yo me di cuenta que lo que voy a hablar hoy, no tiene fin, es una especulación de posibilidades y de reflexión.
Por ejemplo, decía Bauman en esa grabación que hay, Zygmunt Bauman, que los cambios son tan abruptos que nos producen temores, porque no sabemos si dentro de 1 año, 2 años, vamos a tener el mismo trabajo, con el mismo estudio, con la misma familia, y obviamente y con la tecnología tan avanzada. Entonces decía Bauman, para que podamos entender de qué estamos hablando, decía, en el siglo pasado, para mí, primero se creaba la medicina, los áreas medicinales, y después la necesidad creaba los productos que hacían los medicamentos. Pero en la actualidad el cambio es total. Ahora se hace una tecnología, no necesariamente con la medicina, de lo que fuese, y después se ve qué uso se le puede dar. Es decir, hay un intercambio de lo que se hacía antes, porque estamos en la cultura distinta, una cultura de uso, de consumo, y que por lo tanto cualquier tecnología viene bien para incentivar ese mundo de consumo, en el cual Bauman le dice que esta cultura, que antes estaba ligado a lo genial, al estudioso, a lo virtuoso, ahora se transformó en una cultura de compra, de consumo. Y eso viene muy acelerado y acelera aún más los cambios. Eso nos da temor. Mucho más con el lenguaje verborrágico de Trump, en mitad de estos cambios, el temor nuestro aumenta porque no tenemos la previsión del mañana. Claro, es un temor, Mauricio, basado, digamos, en la incertidumbre, ¿no? Al no saber qué vamos a tener mañana, no tenemos las concepciones clásicas de familia, de trabajo, se han quebrado, vamos vivimos, digamos, un poco al día y impera, como comentabas, el consumo, ¿no? Entonces, ¿se podría decir que estas proclamas de Trump, por muy xenófobas, por muy, bueno, también se le tacha de misógino y demás, generan seguridades dentro de esas incertidumbres? Claro, exactamente, porque a esta incertidumbre de cambios por la tecnología, por la economía, por la familia, por como él decía, los valores que se fueron de lo sólido a lo licuado líquido, a esto se le ha sumado la política. Entonces la política se vuelve cada vez más imprevisible, y en este caso en parte extremo por la verborragia, que no sabemos qué es lo que va a pasar, nos pone naturalmente con mucha expectativa, y naturalmente toda la prensa internacional está adverso a Trump. Ahora, yo como humanista, la primera reacción es esa, pero pensándolo, aunque soy adverso a Trump, pero pensándolo, me hace reflexionar algunas cosas que de alguna forma es importante tener en cuenta. Trump es amigo de Israel, o su nacionalismo puede ser peligroso, porque mañana Israel no está en los intereses y su nacionalismo puede más que la solidaridad o la alianza con Israel. Eso es una interrogante que no podemos saber. En la colectividad, en Israel y en todos lados están las dos versiones. Por otra parte, su afirmación tanto a favor de Israel y poner la embajada en Jerusalén, ¿nos hace distanciar de los palestinos, o su poder puede llegar a presionar a los palestinos para llegar a una paz, y presionar también al gobierno de Israel, que tampoco tiene mucho deseos de tenerla y que hay muchas dificultades? Pero la presión de Trump
puede hacer muchísimas cosas. A la vez, vuelvo a tomar algunas palabras de Zygmunt Bauman, que decía, antes el progreso, hace un siglo, 2 siglos, el progreso significaba libertad, más libertad. Y cuando más progreso y más tecnología, más libertad. Sin embargo, lamentablemente, cerebro que ha fallecido, Bauman, sus últimas pensamientos decía, pero ahora no es momento de más libertad, porque se dio tanta libertad que los valores se licuaron. Y entonces es el momento de regulaciones, de controles, es un momento de sí tener libertad, que es algo sagrado, es algo que debemos cuidar siempre, pero regulándola, controlándola. Y Javier Golá, y creo que es español, Javier Gomá, decía que podemos comparar esto como el lenguaje. Antropológicamente el lenguaje fue creado por el hombre y cada vez fue enriqueciéndose más, hasta que empezó a limitarse con reglas que el lenguaje mismo puso. Pero eso enriqueció al lenguaje, no lo disminuyó. Lo mismo hizo Gomá, un paralelismo con esto de la libertad que comienza a regularse en este momento. Por otro lado, nos preguntamos, ¿qué mundo y qué realidad es la que tenemos hoy? Porque hay cosas que no se dicen, o si se dicen no se escuchan, o no son noticias. Yo soy una persona que siempre le ha simpatizado en muchas cosas lo que hizo Obama. Pero mirando cifras, Obama permitió durante su ejercicio una suba de la tasa de inmigrantes y demográfica del país que en unos 2 años superó el 8%. Y superar el 8% significa, con un Producto Bruto Interno que es aproximadamente el 1%, significa que si yo genero 1% de riqueza y aumenta la población un 8%, estoy generando pobreza y una crisis. Después, con Obama, no se superó el 1% del aumento de la población, pero hubo un periodo que anduvo por el 8%, muy desajustado. Entonces, obviamente, es natural, hay límites que hay que poner, es como la casa de uno. Yo no puedo recibir 20 personas y darle de comer y vivienda permanentemente, estén pasando por lo que están pasando, porque no es sostenible. Y entonces, aparentemente, las no limitaciones de sectores laboristas, progresistas, demócratas, hacen que vengan desabruptos, quizás como pero aparte, Obama, a pesar de todo, un tema que se sabe poco, expulsó en su último periodo a cerca de 3 millones de personas por no tener documentación. Y naturalmente, esa expulsión se hizo casi sin declararlo, sin palabras. Fíjate, Alejandro, qué interesante. Trump lo dice a los gritos, Obama en silencio, pero hubo 3 millones de personas que salieron de Estados Unidos obligados por la policía. Quiere decir que las políticas son tan exabruptas entre uno y el otro, o tienen coincidencia y simplemente verborragia. Con Obama pasó que la deuda del 73% del Producto Bruto Interno pasó al 106%. Bueno,
el país se endeudó más en relación al Producto Bruto Interno. Entonces, cuando Trump dice, no lo estoy defendiendo a Trump, pero cuando Trump dice que va a limitar esa globalización de la economía, y miramos las cifras de Estados Unidos, pienso que no se precisa ser ultranacionalista, lo que sea, para hacer eso. Es una necesidad que salta a la vista. Y es ahí donde, yo no sé si por tener canas me pongo más conservador, pero digo, esto tenía que haberlo hecho los sectores liberales, laboristas. No precisa venir alguien de una extrema derecha para eso. Por otra parte, dice Gama, este sociólogo, creo que es español, que vivimos una sociedad donde la libertad nos genera una inmunidad enorme, un individualismo enorme, y cada uno se siente por encima de la ley, porque llegó al máximo el consumo, la libertad y en fin. Y entonces ahí es donde, cuando alguien empieza a poner límites, nos da miedo y nos parece algo terriblemente. Nosotros que vimos una dictadura acá, poner límites lo asociamos con la dictadura atroz que hubo en Uruguay, que tengo varios amigos y compañeros presos y algunos muertos. Sí. Entonces, en esa situación, naturalmente no genera alguna duda, pero en este momento cada uno se siente por encima de la ley. Y dice Gomalvo una frase que me pareció muy linda: lo humano empieza a residir en lo común y no en lo singular. Es decir, lo que nos une es lo común y no lo particular de cada uno. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. Y vivimos una sociedad del escándalo, de indignación, donde el ideal es una cosa y la realidad es otra. Y entonces estamos en un choque. Y acá me pareció algo que como colectividad judía es importante, porque en ese choque pensamos en la globalidad, en términos generales, cosmopolitas, pero a la vez actuamos y en nuestra subjetividad pensamos como comunidad. Nosotros como colectividad judía somos cosmopolitas, pero pensamos como comunidad judía. Y me pareció eso importante, porque son las contradicciones que se dan ambas juntas en nuestra sociedad que vivimos. Lo global, lo cosmopolita, y a la vez lo singular nuestro, de nuestra identidad. Pues veremos, Mauricio, cómo se coordina esa globalización, esa comunidad, con la individualidad que impera en estos tiempos modernos. Y bueno, seguiremos hablando seguro de las políticas de Donald Trump y cómo afectan a todos los individuos que allí habitan y cómo soluciona a través de ese nacionalismo al que muchos temen esa globalización que está aquí, ¿no? Que está aquí ya desde hace tiempo. Agradecerte, Mauricio Sieleniek, director de Mensuario Identidad, tu colaboración con Radio Sefarad. Sí. ¿Me permitís decirte una última frase? Claro, por supuesto. Sí. Mira, yo tenía algunos datos sobre Israel y Estados Unidos, pero el tiempo se nos fue. Pero Gerson Scholem decía en el juicio de Eichmann, le decía a Ana Frank, que las pruebas de amor son menos importantes que el querer en sí. Y la gran duda es si Trump nos quiere a los judíos de Israel en sí o nos quiere dar pruebas de amor. Esa es la gran interrogante, ¿verdad? Pues con esa frase, con ese interrogante, terminamos esta edición de Identidad desde Uruguay con Mauricio Sieleniek. Muchas gracias, Mauricio. Encantado de Dios.